¿Qué tal? Hace varios años, en el año 2000, di una conferencia en la Universidad de las Américas Puebla sobre vida artificial en videojuegos, es decir, todo lo que es el concepto de vida artificial, pero con una orientación hacia videojuegos. Hace muchos años la di, pero ahora he decidido tomar todas esas conferencias que di en aquellas épocas y hacer una grabación nuevamente. Conservo mucho del material y me gustaría grabarlo nuevamente y presentarlo en YouTube. Bueno, el material está algo obsoleto, tomemos en cuenta que estamos en el 2011 y esta conferencia fue en el año 2000, pero aún así creo que hay temas que son bastante interesantes y que le puede servir a mucha gente, sobre todo para tener idea acerca de estos conceptos. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. El tema de la conferencia es vida artificial en videojuegos. Mi nombre es Nicolás Riojalanda. Y pues básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver la forma como nosotros podemos utilizar ciertos elementos de la inteligencia artificial, en este caso la parte relacionada con vida artificial, y colocarlo en un contexto de videojuegos. Bueno, la inteligencia artificial en los videojuegos por muchos años ha sido primitiva y sencilla. Es decir, nosotros tenemos algoritmos muy sencillos que se colocan adentro de los videojuegos y bueno, con eso obtenemos el comportamiento que necesitamos. Tomemos en cuenta que la conferencia es del año 2000, entonces apenas en esas épocas estaba empezando a desarrollarse el uso de una inteligencia artificial más fuerte en la parte de los videojuegos. Apenas en esa época estábamos empezando a ver, bueno, ¿qué tal si metemos otros componentes mucho más fuertes relacionados con la inteligencia artificial en el videojuego para hacer el videojuego más entretenido y más atractivo? Bueno, básicamente lo que teníamos en esas épocas es que la inteligencia artificial en los videojuegos pues tendía mucho a la parte del pathfinding, es decir, tendía mucho a la parte de que los enemigos nos pudieran encontrar a nosotros adentro del nivel, adentro del laberinto que podría ser el nivel, y pues realmente no se le daba un enfoque fuerte hacia otras áreas de la inteligencia artificial, como podría haber sido el uso de redes neuronales, algoritmos genéticos o cosas por el estilo. Entonces tenemos un sistema muy sencillo de inteligencia artificial. Y el comportamiento de los personajes, bueno, pues se había limitado exclusivamente a las máquinas de estado finitos, que son pues muy sencillas de programar y nos dan una interacción lo suficientemente buena para que el juego sea entretenido y podamos tener la sensación de que los personajes que están participando ahí pues fueran inteligentes. Bueno, ahora, si nosotros queremos mejorar la parte de la inteligencia artificial en el videojuego, pues es necesario tomar el conocimiento de otras áreas, es decir, tomar redes neuronales, algoritmos genéticos, ¿por qué no tomar diferentes aspectos de la inteligencia artificial e implementar un motor de inteligencia artificial adentro del juego? No nada más tener una serie de rutinas, sino realmente dentro de todo lo que es el motor de juego, bueno, tener una sección, un motor especializado hacia la parte de inteligencia artificial. Desde luego, este motor no debe de consumir más recursos de los necesarios. Muchas veces el cómputo necesario para la inteligencia artificial es muy grande. Entonces, bueno, tiene que colocarse esta inteligencia dentro del contexto del videojuego, dentro del contexto de una aplicación en tiempo real. Y tenemos que hacer entonces que estos algoritmos funcionen de manera eficiente sin tener que tomar mucho poder de cómputo. Entonces aproximadamente el 10% del poder de cómputo actual puede quedar adentro del motor de inteligencia artificial. Es decir, nuestro procesador va a estar trabajando y el 10% de ese trabajo que hace va a ser dedicado a la parte del motor de inteligencia artificial. Bueno, ahorita lo que nos interesa dentro de esta conferencia es la parte de meter conceptos de lo que podríamos llamar vida artificial dentro de lo que es el juego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a mezclar lo que es la biología y vamos a mezclar la inteligencia artificial. Voy a tomar unos conceptos de biología y los voy a aplicar a la computadora para que mis personajes tengan comportamientos mucho más inteligentes, comportamientos más realistas y pues el juego mejore en su totalidad. Entonces, esta es la mezcla que quiero hacer ahorita. Tomar biología y tomar inteligencia artificial y mezclarlo. Bueno, ok.
Cuando nosotros hacemos eso, vamos a tener ya un área muy desarrollada dentro de la inteligencia artificial, que son los algoritmos genéticos. Pero realmente tenemos que tomar una variación de algoritmos genéticos para poder aplicarlos al videojuego. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo o nos vamos a enfocar más. Bueno, cuando yo tengo algoritmos genéticos voy a permitir que exista un proceso similar a la evolución darwiniana adentro del juego. Entonces imaginemos que yo tengo personajes y que estos personajes van evolucionando según va llevándose a cabo la parte del juego. Y lo más importante es que estos personajes van a ir evolucionando de acuerdo a las acciones del juego. Es decir, yo como jugador voy a llevar a cabo ciertas acciones, que es mi estilo de juego, y los personajes van a evolucionar de acuerdo a eso, se van a adaptar a mi estilo de juego. Pero si hay otro jugador que tiene su propio estilo de juego que es diferente del mío, entonces los personajes de su juego se van a evolucionar de acuerdo a su estilo de juego. Es decir, vamos a tener oponentes que realmente evolucionan y desde luego van a ser más desafiantes hacia el jugador. No solamente que aumenten sus capacidades físicas o sus capacidades sensoriales para hacer más difícil el juego, o aumentar la cantidad de oponentes para hacer más difícil el juego, sino más bien que tal que el mismo oponente evoluciona al mismo tiempo que yo voy jugando. Entonces es algo que puede ser bastante entretenido y bastante interesante como área de investigación y sobre todo de aplicación. Entonces el juego va a evolucionar junto con lo que va a hacer el jugador. Y desde luego va a ser mucho más desafiante el juego de esta manera. Bueno, ¿qué es la vida artificial? ¿Cómo la podemos ver? Básicamente es un sistema hecho por el hombre que posee las propiedades esenciales de la vida. Aquí no estamos hablando de crear Frankenstein, ni en este momento de crear una célula biológica, ni nada por el estilo. Simplemente vamos a tomar elementos de la biología y con eso dentro de la computadora yo tomo esos modelos y los coloco ahí. Entonces van a tener las propiedades esenciales de la vida. Ahora se le llama artificial, ¿por qué? Porque la estamos creando nosotros, la está creando el hombre. Bueno, y desde luego esto pues nos va a servir para muchas cosas. Desde luego va a permitir entender comportamientos de alto nivel a partir de reglas de bajo nivel. Entonces, bueno, ya tenemos el concepto de vida artificial y podemos empezar a ver cuáles son los elementos sobre los cuales nosotros nos vamos a basar para poderlo crear. Bueno, si estudiamos algo de biología, podemos ver más o menos cómo están constituidos los organismos vivos. Vemos que los organismos vivos van a estar constituidos por diferentes órganos y a su vez estos órganos por células. Muy bien. Si nosotros tomamos la célula, vamos a ver que en su interior está el núcleo y vamos a encontrar ahí el famoso ADN. Entonces, este ADN, ¿qué hace? Este ADN contiene precisamente la información genética, es decir, la información de cómo crear yo a determinado ser vivo. Es el programa por medio del cual se crea un ser vivo, se crean las características físicas del ser vivo. Bueno, dentro de la célula entonces yo voy a tener el ADN, es la famosa molécula en forma de doble hélice. Ahí tenemos un diagramita que la podemos observar y este ADN va a estar constituido por cromosomas. Es decir, yo tengo mi ADN y voy a encontrar dentro de mi ADN diferentes tiras, y estas tiras de ADN nosotros les llamamos cromosomas. Los cromosomas como tal van a estar compuestos de genes y los genes van a estar conformados por medio de nucleótidos. Los nucleótidos que tenemos es la tiamina, la adenina, la citosina y la guanina. Bueno, realmente para la parte de la programación que vamos a hacer no nos interesan tanto los nucleótidos, nos interesa más bien los genes y sus características. Algo importante de los genes es que van a codificar las características del individuo. Es decir, por medio de los genes yo puedo tener una persona que tenga los ojos azules, castaños, verdes. Voy a tener una persona que sea alta, que sea baja, una persona delgada, obesa. Es decir, el gen como tal me sirve como elemento de codificación para las características, y este es un punto importante que nosotros vamos a tomar precisamente cuando desarrollemos el algoritmo genético. Es decir, yo voy a tener un equivalente al gen
que me va a decir cuáles son las características de determinado sistema que yo estoy programando. Por medio de esos genes yo indico las características que tiene el sistema. Desde luego, diferentes configuraciones del gen me van a producir diferentes características. Bueno, estas diferentes configuraciones que el gen puede tener es lo que comúnmente nosotros conocemos como un alele. Los genes van a tener una posición dentro de lo que es el cromosoma. Entonces van a tener una posición y no todos los genes tienen el mismo tamaño. Entonces su posición adentro del cromosoma y su longitud es lo que nosotros vulgarmente conocemos como locus. Esto nos da una idea de cómo está organizado el ADN y a partir de esto, bueno, nosotros podemos también tomar ciertas ideas o características para aplicarlas adentro del sistema que queremos desarrollar. Bueno, obviamente el organismo como tal va a tener una colección de genes. Entonces, esta colección de genes que tiene un organismo en particular es lo que se conoce como el genoma. Nosotros vamos a tener bacterias, las bacterias van a tener su genoma, el ser humano tiene su propio genoma, los perros tienen su propio genoma. Ahora, ya tenemos el genoma, es eso, la colección de genes que conforman a un organismo, es el genoma. Bueno, este genoma va a tener determinada configuración o determinado estado en sus aleles. Y esos cambios de estado en particular es lo que nosotros vamos a conocer como genotipo. Entonces voy a tener algunas configuraciones y me va a dar determinado genotipo. Ahora, ese es el genotipo. El genotipo, para explicarlo fácilmente, podríamos verlo como si fuera una raza. Pero yo de determinada raza de perros, pues voy a tener varios perritos, cada uno de ellos con características en particular, pero van a tener suficientes características en común para yo poderlos identificar como una raza. Bueno, entonces un organismo en particular que va a ser creado por estos genes es lo que voy a conocer como un fenotipo. Bueno, los seres vivos obviamente tienen un ciclo de vida. Y dentro de este ciclo de vida vamos a tener la parte que conocemos como la reproducción. Es decir, el organismo va a tener como uno de sus objetivos en la vida el reproducirse, el crear descendientes. Bueno, nosotros podemos considerar que un organismo es biológicamente exitoso si se cruza y producen nuevos organismos descendientes. Es decir, que si yo tengo un organismo y este organismo encuentra pareja, se reproduce y tenemos muchos bebés organismitos, entonces estos van a ser los descendientes y ya podemos considerar a sus papás como si fueran biológicamente exitosos. Y sus descendientes, desde luego, pues van a tener características de los dos papás. Aquí nosotros podemos tomar como un ejemplo que digamos para que un organismo se pueda reproducir tiene que ser exitoso en varios puntos, como encontrar comida y agua, defenderse de los depredadores y también pues ser atractivo a parejas potenciales. Entonces el organismo en su vida se enfrenta a diferentes cosas y tiene que ser exitoso en diferentes áreas. ¿Para qué? Pues para poder llegar a reproducirse y tener descendientes. Si el organismo no encuentra comida o agua, pues muere muy temprano y entonces ya no logra reproducirse. Si al organismo se lo come un león, pues entonces ya también no logra reproducirse. Y si el organismo encuentra agua, comida y se defiende de los depredadores, pero resulta que está muy feo y nadie lo pela, pues entonces tampoco logra reproducirse y tampoco tiene descendientes. Entonces tenemos diferentes objetivos, diferentes cosas que debe de lograr el organismo para poder generar descendientes. Bueno, ahora la medida de éxito de un organismo se va a llamar adaptación. Es decir, yo voy a tener organismos que son más exitosos, que les va a resultar más fácil encontrar comida, defenderse y ser atractivos. Y entonces estos organismos van a tener un nivel más alto de adaptación. Y también yo puedo tener organismos, bueno, que quizás no sean tan hábiles por alguna razón y van a tener un menor nivel de adaptación. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos monos y los monos tienen que ser muy ágiles para defenderse de los depredadores. Entonces por alguna razón un monito nace con las piernas y los brazos más cortos, entonces pues le va a costar más trabajo poderse defender de los depredadores y poder huir de ellos.
ahí consideraríamos entonces que el pobre monito tiene un nivel de adaptación más bajo. Ahora, aquí hay un punto importante, que entre mejor adaptado esté el organismo, mayores son las posibilidades de tener descendencia. Aquí no estamos diciendo que solamente los mejores adaptados pueden tener descendencia, no, porque también ese monito quizás tiene suerte y puede tener descendientes, ¿no? Pero aquí el punto importante es este: entre mejor adaptado, mayores posibilidades de tener descendencia. Es decir, que hay una relación entre la adaptación al medio, es decir, entre lo exitoso que yo soy en el medio en el que me muevo, con la cantidad o posibilidades de tener descendientes. Y ese es un punto muy importante que nosotros desde luego vamos a tomar en cuenta en la programación que haremos. Bueno, cuando los organismos se cruzan y se reproducen, los cromosomas se van a mezclar para crear un nuevo grupo de cromosomas que tiene genes de ambos padres. Entonces, organismo papá, organismo mamá se cruzan y sus hijitos van a tener partes de los genes del papá y parte de los genes de la mamá. Es decir, nosotros tenemos ahí pues una recombinación de genes para aportar al nuevo organismo. El nuevo organismo tiene una recombinación de genes, no es exactamente igual que el papá, no es exactamente igual que la mamá. Bueno, esta recombinación de genes es lo que nosotros conocemos como un crossover. Si el descendiente, es decir, el nuevo organismo va a tener buenos genes, entonces obviamente va a ser más exitoso que sus padres. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que es el mundo de Pac-Man. Y el mundo de Pac-Man, los fantasmitas, bueno, pues les gustan las fantasmitas y a las fantasmitas les gustan los fantasmitas. Pero resulta que los fantasmitas son más exitosos si tienen los ojos más grandes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pueden ver al Pac-Man que se encuentra más allá, porque va a ser más fácil huir de él, porque lo van a detectar más rápido. Entonces, entre más grandes sean los ojos del fantasmita, pues va a ser más exitoso en su medio ambiente. ¿Eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar que en la primera generación, que es la que tenemos hasta la izquierda, bueno, se van a reproducir y todo, pero quizás ellos van a tener un descendiente por ahí que debido a alguna mutación o algo en particular, resulta que tiene los ojos más grandes y puede ver ligeramente más lejos. Entonces, como puede ver ligeramente más lejos, va a poder detectar a Pac-Man cuando se lo quiere comer antes que los otros fantasmas y va a poder huir antes. Y de esa manera, bueno, va a aumentar sus posibilidades de vivir más tiempo y sus posibilidades de tener descendencia. Bueno, entonces los fantasmitas que van teniendo poco a poco los ojos más grandes son los que se van a reproducir y van a ir dando poco a poco generaciones con fantasmitas de ojos más grandes. Quizás hay otra mutación y entonces aparece un fantasma con ojos muy grandes y ese va a ser todavía mucho más exitoso. Entonces, con el tiempo va a tener descendientes de ojos muy grandes y poco a poco vamos a ver cómo va a haber más fantasmas de ojos muy grandes que fantasmas de ojos pequeños, hasta que quizás se extingan o queden reducidos a una minoría los fantasmas de ojos pequeños. Poco a poco, este cambio que tenemos, que a veces vamos a empezar con poblaciones muy pequeñas de ojos muy grandes, como van a ser capaces de reproducirse más, vamos a ir aumentando poco a poco esas poblaciones de ojos muy grandes hasta que quizás podríamos considerar que se genera un nuevo genotipo, que es el genotipo de los fantasmas de ojos grandes, o podríamos verlo como que si fuera una nueva raza, como si fuera la raza de fantasmitas de ojos muy grandes. Entonces esto es importante: si el descendiente va a tener buenos genes, va a ser más exitoso que sus padres y esos buenos genes le van a permitir aumentar sus posibilidades de reproducirse y obviamente de pasar esos buenos genes a la siguiente generación que nosotros vamos a tener. Bueno, aquí llegamos a un punto importante, que es el punto relacionado con la mutación. Generalmente nosotros pensamos en la mutación como algo negativo, pero las mutaciones también pueden ser positivas. Y de hecho, la mutación es la forma como la naturaleza se encarga de introducir nuevas características a las poblaciones. ¿Ok? Entonces, la mutación es el mecanismo por medio del cual nosotros podemos introducir nuevas características en una población, y estas características pueden ser positivas o pueden ser negativas.
como los fantasmitas. Fue una mutación lo que le permitió tener el ojo ligeramente más grande y quizás otra mutación lo que le permitió tener el ojo muy muy grande. Bueno, ¿cuándo ocurre o cómo sucede la mutación? Resulta que cuando nosotros estamos llevando a cabo la parte del crossover, desde luego va a haber posibilidades de que ocurra algún error en ese crossover, es decir, que no se lleve a cabo correctamente. Y este error al momento de hacer el crossover, pues va a cambiar los genes, los va a modificar de alguna manera. Bueno, si esta modificación que nosotros tenemos, que es lo que nosotros llamamos modificación, produce unas desventajas al individuo, entonces el individuo va a ser menos exitoso. Pero si esta mutación produce ventajas al individuo, el individuo va a ser ahora más exitoso y va a tener más posibilidades de reproducirse. Quizás esa pequeña mutación le da un montonal de ventajas sobre los demás de su tipo y eso es lo que lleva a cabo. Entonces con el tiempo esa mutación va a pasar desde luego a sus hijos, va a pasar a sus descendientes, los cuales también la van a tener, y eso va a garantizar de que ellos también sean más exitosos y ellos van a tener más descendientes que también van a llevar en sus genes esa mutación. Entonces esa mutación poco a poco se convierte en una característica del genotipo, una característica total de esa raza que por algún motivo pues les dio esa gran ventaja que nosotros tenemos ahí. Bueno, ya conocemos los elementos básicos que componen precisamente la forma como está trabajando la biología, ¿no? Obviamente lo hemos visto de una manera muy muy rápida, checamos la mutación, la reproducción. Ahora, ¿cómo le hago para colocar todo eso dentro de la computadora? Bueno, dentro de lo que es la inteligencia artificial, tenemos un área muy interesante que es lo que se conoce como los algoritmos genéticos. Y precisamente estos algoritmos están inspirados en la forma como trabaja la biología, en particular en la forma como trabaja la evolución de tipo darwiniano para llevar a cabo la resolución de problemas. Entonces yo simplemente voy a llevar a cabo una codificación que trabaja de manera similar al esquema que acabamos de ver, en el cual voy a tener un programa. De ese programa vamos a tener posibles soluciones, las soluciones que sean más exitosas, que se acerquen más a lo que yo quiero resolver, entonces van a permitírseles reproducírseles y generar una nueva generación, y así vamos a estar continuando hasta que tengamos pues ya realmente pues un genotipo que sea muy muy exitoso para solucionar lo que nosotros tenemos ahí. Entonces los algoritmos genéticos pues van a buscar en realidad imitar la forma como trabaja la evolución, pero imitarlo adentro de la computadora. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Bueno, primero tenemos que codificar una solución potencial en forma de un cromosoma digital, es decir, nosotros vamos a crear un cromosoma digital y ese cromosoma va a tener los genes, que es determinada característica que tiene el programa. Y bueno, empezamos con eso. Esto lo podemos crear ya sea con valores aleatorios o de alguna otra forma. Entonces vamos a tener una primera solución potencial a lo que nosotros andamos buscando. Bueno, obviamente vamos a dejar correr el tiempo y vamos a ir viendo cómo estas soluciones potenciales van siendo usadas y qué tanto se acercan a la solución del problema, es decir, vamos a checar cuál es su nivel de adaptación. Entonces dejamos correr el tiempo, estas soluciones potenciales se van a estar cruzando entre ellas, vamos a meter un poco de mutación y si nosotros tenemos suerte, entonces vamos a llegar a una solución en particular al problema que tenemos ahí enfrente. Es decir, el algoritmo va a ir evolucionando por sí mismo y con tiempo y suerte nosotros llegamos a una posible solución, a una solución bastante eficiente al problema que nosotros nos estamos enfrentando. Ahora, aquí hay que tomar algo en cuenta, que el algoritmo genético no garantiza que se encuentre una solución, ni tampoco garantiza siquiera que sea la mejor solución, porque realmente no vamos a tener un control sobre la forma como se va a llevar a cabo el proceso de las mutaciones, el proceso del crossover, y entonces pues no sabemos realmente cuál es la solución que nos está generando la computadora. A veces vamos a tener soluciones muy eficientes y a veces vamos a tener soluciones que bueno, van a estar trabajando pero que no van a ser lo mejor. Entonces este es un punto importante. No garantizamos que se encuentre una solución, ni siquiera la mejor solución, y
pues tampoco vamos a poder saber si tenemos que dejar corriendo el algoritmo determinado tiempo para llegar a eso. Es decir, aquí tenemos que tomar en cuenta, bueno, quizás este número de vueltas del algoritmo fue lo suficiente para tener una solución que a nosotros nos satisface. Algo importante de los algoritmos genéticos es que tampoco es necesario saber cómo solucionar un problema, lo único que necesitamos saber es cómo codificarlo. Bueno, el cromosoma es la parte importante acá. Entonces el cromosoma generalmente lo vamos a codificar como una serie de bits, o podríamos codificarlo como un arreglo en el cual cada posición del arreglo corresponde a un gen, y el valor que se guarda en esa posición del arreglo, bueno, vendría a ser el estado de ese gen en particular. Es otra de las formas en las cuales también se puede codificar fácilmente un cromosoma digital. Bueno, la longitud del cromosoma, eso lo definimos nosotros dependiendo de cuántas características necesitemos o consideremos que son necesarias para llegar a la solución del problema. Vamos a necesitar, de hecho, de un ciclo para encontrar la solución. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo que se va a estar repitiendo, que es el ciclo precisamente de vida y reproducción de nuestros genes que estamos teniendo ahí. Bueno, entonces tenemos que repetir hasta encontrar la solución o algo que sea lo suficientemente cercano a la solución. Entonces tenemos que probar cada cromosoma para ver qué tan bueno es como solución y le vamos a dar un valor de adaptación. Si el cromosoma que tenemos se acerca demasiado a la solución, entonces va a tener un valor alto. Si el cromosoma que tenemos pues no se acerca mucho a la solución, va a tener un valor de adaptación bajo, tal y como sucede en el mundo real, en el cual los más exitosos tienen mayor adaptación y los menos exitosos tienen menor adaptación. Ya que tenemos esto, obviamente aquí estoy dando un esquema general porque hay muchas formas de llevarlo a cabo. Entonces, ya que tenemos esto, voy a seleccionar dos miembros de la población con la mejor adaptación. Bueno, puedo seleccionar a los dos mejores adaptados, puedo utilizar un sistema de ruleta que también es bastante bueno, que un poco más adelante les voy a explicar cómo funciona. Es decir, de alguna forma yo voy a tener un mecanismo por medio del cual yo voy a seleccionar cuáles son los que se van a reproducir en la siguiente vuelta. Entonces selecciono a los miembros de la población. En este caso, en el ejemplo que estoy dando, son aquellos que están con mejor adaptación. Bueno, ya que tengo a los dos miembros, a los dos cromosomas mejor adaptados, entonces llevo a cabo el crossover de los cromosomas, es decir, ahí es el cruce, es cuando están intercambiando información genética. Y también tengo que dar alguna mutación en caso necesario. ¿Por qué tengo que dar alguna mutación? Porque recuerden que las mutaciones es el medio por el cual podemos introducir nuevas características en la población, y quizás esa nueva característica que estamos introduciendo es lo que nos acerque más a la solución del problema que tenemos. Bueno, entonces este ciclo se va a estar repitiendo muchísimas veces, y cada iteración del ciclo es lo que nosotros conocemos como una generación. Al igual que las generaciones en biología, aquí cada vuelta del ciclo nosotros vamos a tener una generación. Cuando nosotros terminamos este ciclo, el ciclo entero es lo que se va a conocer como un epoch. Bueno, hay diferentes formas por medio de las cuales nosotros podemos llevar a cabo la selección, pero como esta es una conferencia introductoria, nada más voy a hablar de dos, que fue una selección elitista en la cual tomo únicamente a los dos mejores y les permito reproducirse, pero otra forma bastante buena de selección es lo que conocemos como selección de la ruleta. ¿Por qué? Porque aquí van a participar pues todos los cromosomas, es decir, todos los cromosomas van a tener posibilidad de pasar sus genes a la siguiente generación, pero obviamente los mejor adaptados van a tener mayores posibilidades que los menores adaptados. Muy bien, imagínense que yo tengo una ruleta a la cual hacemos girar, y entonces en donde para es el cromosoma que pasa sus genes a la siguiente generación. Entonces ahí está la ruleta, y la ruleta está dividida entre los diferentes cromosomas que están participando. Es decir, está dividida entre todos los cromosomas que forman parte de mi población. Entonces el área que tiene cada uno de estos cromosomas es proporcional a su nivel de adaptación. Por lo tanto, yo puedo ver
que este cromosoma que tengo acá, este cromosoma que tengo acá tiene pues bastantes buenas posibilidades. Este de acá es el que tiene mayores posibilidades y este pues no tiene tan buenas posibilidades, al igual que este tampoco no tiene muy buenas posibilidades, no está muy bien adaptado al medio. Pero si yo hago girar la ruleta, entonces es más posible que este y este sean los que vayan a la siguiente vuelta. Pero quizás resulta que este es el que cae y luego en la siguiente vuelta este de acá. Entonces todos pueden participar, todos pueden aportar sus genes, pero va a haber unos con mayores posibilidades de pasar los genes que otros. Ahora, este esquema es bastante bueno porque a veces nosotros vamos a tener mezcla entre muy bien adaptados y mezcla entre mediano o mal adaptados, pero es posible que quizás alguno de esos mal adaptados tenga por ahí un genecito que mezclado con los genes del bien adaptado, entonces nos acerque a la solución. Por eso es importante la parte de tener un buen mecanismo de selección. A mí me gusta mucho en particular la selección de la ruleta, pero bueno, dependiendo de la aplicación podemos utilizar cualquier otro método de selección. Bueno, entonces vamos a ver lo que conocemos como proporción de recombinación. También vamos a tener diferentes algoritmos, diferentes formas de poder llevar a cabo el crossover. Bueno, cuando nosotros tenemos dos cromosomas es necesario saber si se van a recombinar o no. Es decir, qué tanto yo voy a mezclar esos dos cromosomas para que sea el cromosoma del descendiente. Bueno, vamos a elegir un número al azar entre el 0 y el 1. Y si el número es menor que la proporción de recombinación, entonces se lleva a cabo. Vamos a suponer que mi proporción de recombinación sea el 0.7. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que si el valor que cae ahí en ese número aleatorio es menor que 0.7, entonces llevo a cabo la recombinación. Si fuera mayor que 0.7, entonces no llevo a cabo la recombinación y en este caso los descendientes van a ser prácticamente iguales o idénticos a sus papás. Cuando yo llevo a cabo la recombinación, cuando yo voy a mezclar los genes, bueno, hay diferentes formas. La que yo voy a explicar aquí es muy sencilla y básicamente vamos a tomar al azar una posición en el cromosoma y a partir de ella se intercambian los bits. Es decir, yo tengo mi cromosoma, llego a esta posición y digo, del inicio a esta posición son bits del papá y de esta posición al final son bits de la mamá. Mezclo y con eso obtengo el nuevo cromosoma. Aquí lo tenemos. El cromosoma 1 es el papá y estos son los bits que lo identifican. El cromosoma 2 es la mamá y estos son los bits que lo identifican. Entonces se escoge al azar una posición que digamos es esta posición. Órales. Y entonces con esta posición yo puedo crear dos descendientes. Entonces de aquí para acá vienen los genes del papá y de aquí para acá vienen los genes de la mamá. Entonces este es el primer hijo y este primer hijo vean que tiene características de ambos. Y luego puedo generar otro hijo y entonces de aquí para acá vienen los genes de la mamá y de aquí para acá vienen los genes del papá y entonces este hijo también tiene genes de ambos, pero no son exactamente igual que sus papás. De esta manera estamos combinando los genes del papá y de la mamá para producir nuevos descendientes. Recuerden, hay diferentes algoritmos de recombinación que podemos estar utilizando. Bueno, vamos a la mutación, que la mutación es interesante. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para yo colocar una mutación? Bueno, en primer lugar necesito saber cuál es la probabilidad de que ese bit en particular en el momento de hacer el crossover mute. Eso es lo que conocemos como proporción de mutación. Bueno, si estamos trabajando únicamente con bits adentro de los genes, pues la mutación sería cambiarlo de 0 a 1 o de 1 a 0. Si estoy trabajando con otro tipo de valor para definir a los genes, entonces la mutación vendría a ser una modificación a ese valor. Ya el tipo de modificación depende en particular de la aplicación que vayan a crear. Bueno, la proporción de mutación generalmente es de 0.001. Es decir, hay 1 en 1000 de posibilidades de que se lleve a cabo la mutación de ese gen en particular al momento de hacer el crossover. Pero podemos colocar otros valores dependiendo qué tan rápido queramos que muten pues los individuos, en este caso, bueno, los cromosomas, o qué tan lento.
Bueno, para llevar a cabo la proporción de mutación, recorremos cada uno de los bits del cromosoma después de la recombinación. Es decir, vamos cada uno de los bits del cromosoma y vemos si muta o no muta, muta o no muta, y así hasta finalizar con el cromosoma. Ahora, cuando nosotros tenemos valores muy bajos de proporción de mutación, entonces las poblaciones van a tender a ser muy estables, pero también van a tardar mucho tiempo en meter características nuevas. Entonces la evolución va a ser muy lenta, pero voy a tener poblaciones muy estables. Se van a generar genotipos muy fácilmente. Pero si yo tengo proporciones de mutación muy altas, entonces se van a meter constantemente nuevas características y entonces va a ser difícil de que yo genere genotipos estables. Mis poblaciones no van a ser muy estables y van a estar cambiando constantemente. Entonces hay que encontrar un valor que sea adecuado para el tipo de solución que nosotros estamos buscando en ese momento. Ahora les voy a explicar, les voy a hablar acerca de algunos softwares que precisamente hacen uso de esto. Y luego vamos a ver un software que creé, en el cual muestro precisamente partes generales de los algoritmos genéticos. Bueno, uno de estos softwares es AntWorld y va a simular colonias de entidades similares a las hormigas, es decir, va a simular hormigas y vamos a tener un proceso evolutivo dentro de estas colonias de hormigas. Bueno, también tenemos otro que se llama Evolving Artificial Brains y aquí el objetivo es crear cerebros artificiales que van a permitir a animales sobrevivir en el ambiente. Y el ambiente que nosotros tenemos, el cual podemos ver ahí en la captura de la pantalla, pues es primordialmente un ambiente de tipo predador-presa coevolutivo. Es decir, es una carrera evolutiva, lo que conocemos como una carrera evolutiva. Así como van evolucionando las presas, los depredadores también evolucionan para poderlas capturar. Y así como evolucionan los depredadores, pues las presas también van evolucionando para tratar de escapar de los depredadores. Entonces es algo bastante interesante, es un software interesante, se puede aprender mucho con este software. Bueno, este me gusta mucho, GenPool. Incluso un poco más adelante vamos a ver algunos videos trabajando. Este software utiliza evolución darwiniana y es gráficamente muy atractivo. Entonces vamos a tener ahí algunos seres que obviamente van a tener su cromosoma. Y estos seres, así como bacterias o protozoarios, se van a estar moviendo en su mundo, van a poder adquirir alimento, que son unas partículas verdes que vamos a tener ahí, e incluso se van a poder reproducir. Y al reproducirse intercambian genes, hay mutaciones y entonces se pueden producir nuevas especies, o podemos tener mutaciones que sean buenas, mutaciones que sean malas, es decir, indica muy bien la forma como se lleva a cabo todo esto. Algo padre de este software es que se pueden colocar las preferencias de atracción sexual. Es decir, podemos hacer que busquen individuos de su mismo color, los vean más atractivos que individuos de diferente color, o que los individuos que se mueven mucho sean más atractivos que los que se mueven poco, o los individuos que tienen más partes del cuerpo sean más atractivos que los individuos que tienen pocas partes. Es decir, podemos modificar el esquema de atracción y eso desde luego nos va a llevar a diferentes posibles evoluciones que tenemos. Más adelante vamos a estudiar y vamos a ver cómo funciona este software. Este software también es buenísimo. El FrameStick es prácticamente un esquema similar al anterior, pero va a trabajar en 3D. Y vamos a tener un mundo artificial similar al real. Entonces los organismos también van a estar evolucionando, incluso llegan a evolucionar de maneras muy interesantes. Si pueden conseguirlo y ejecutarlo, les recomiendo que jueguen con este software, porque pueden ver cómo incluso llegan a evolucionar incluso patas. Ustedes dirían, bueno, que se genere una pata es algo muy complicado, y este software, por medio de procesos evolutivos utilizando algoritmos genéticos, pues estos organismos llegan a evolucionar y hacer ese tipo de cosas. Aquí en este caso el organismo es creado por varios sticks conectados entre sí. Muy bien, bueno, para poder demostrar esto de una manera pues mucho más práctica, creé una pequeña aplicación
Es una aplicación sencilla, me tomó un poco menos de 2 horas llevarla a cabo, pero muestra todo lo necesario para tener un esquema básico de algoritmos genéticos. Entonces hice un pequeño sistema en 3D que va a tener unos seres que yo les llamé biots, y estos seres biots van a evolucionar con el tiempo. Entonces aquí tengo un biot, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Como podemos ver, su mundo es muy sencillo y estos biots se van a estar moviendo en 3 dimensiones y van a tener que competir por alimento y reproducción. El alimento no es otra cosa más que estos cuadritos verdes que podemos observar en diferentes lugares de la pantalla. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer el biot? El biot se va a estar moviendo. Cuando tiene suficiente energía va a buscar pareja y se va a reproducir, se va a llevar a cabo el intercambio. Bueno, está muy sencillo el asunto. Vamos a tener también una gráfica en la parte posterior en la cual vamos a tener la cantidad de biots que se están reproduciendo en ese momento, también la población y la cantidad de alimento que tenemos también en ese momento. Ahora vamos a poder observar que tenemos diferentes genotipos, es decir, tenemos diferentes razas. Se van a poder producir razas porque no va a evolucionar tan rápido que sea inestable. Entonces vamos a tener momentos de estabilidad en el sistema en el cual pueden aparecer razas. Aquí tenemos una raza que vendría a ser la de estos biots rosados, pero también tengo otra raza que es la de estos biots que son como color verde limón, o incluso una raza no muy buena en este momento que vendrían a ser los biots de color cian. También tenemos aquí una de naranjitas, es otra raza. Entonces estas razas van a estar evolucionando. Van a poder surgir nuevas razas dependiendo de las mutaciones que haya y cómo evoluciona el sistema. Y es bastante interesante porque podemos ver precisamente el mecanismo de los algoritmos genéticos en acción. Bueno, vamos a ver un poquito más de cómo está la aplicación antes de llevar a cabo unas cuantas ejecuciones de prueba. Bueno, en primer lugar vamos a ver la adaptación. La adaptación se va a dar ¿por qué? Se va a dar por la velocidad en X, Y, Z, el gasto de energía al moverse, es decir, los biots que gasten menos energía para moverse van a estar mejor adaptados que aquellos que gasten mucha energía para moverse, y también podemos incluir ahí algún factor extra dado por el programador. La selección la va a dar la misma interacción con el ambiente. Como tal, no hay un sistema de ruleta, no hay un sistema elitista, simplemente si estoy bien adaptado, entonces puedo encontrar pareja y puedo tener descendencia. Es decir, hay un factor de suerte como tal, la distancia, la cantidad de alimento que tengo, etcétera, pero la selección la da el mismo sistema, la misma interacción en el sistema, no hay ruleta. Bueno, el biot obviamente va a necesitar tener un cromosoma, vamos a tener que codificar su información. El cromosoma que yo decidí para esta aplicación es un cromosoma muy sencillo y va a tener únicamente 9 genes. Vamos a tener un gen para el tamaño, la cantidad de color rojo, la cantidad de color verde, la cantidad de color azul, que me da como tal el color del biot. También la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, la velocidad en el eje Z, el rango de visión, es decir, mi capacidad sensorial, qué tan lejos puedo llegar a percibir una pareja potencial, qué tan lejos puedo llegar a percibir alimento, y el costo de movimiento, qué tan eficiente soy para moverme. Desde luego, si el biot gasta toda su energía, pues entonces muere y desaparece. El cromosoma va a estar colocado ya de forma programática adentro de un arreglo de enteros. Es la forma como yo voy a colocar el cromosoma en el programa. De hecho, el programa está codificado en C++ y estoy utilizando OpenGL para la parte gráfica. El biot va a tener un pequeñito cerebro. Y este cerebro no es otra cosa más que una máquina de estados finitos que le permite llevar a cabo diferentes cosas. Independientemente del cromosoma y de todo el rollo de los algoritmos genéticos, bueno, el biot tiene un pequeño cerebro. Los estados que va a tener esta máquina es el de buscar pareja, que es checar si hay alguna pareja potencial a mi alrededor, y si la hay, seleccionar con cuál me voy. Perseguir pareja, que es acercarme hacia esa pareja seleccionada, y bueno, llevar a cabo la parte de reproducción, que es donde entraría el crossover, mutaciones y todo eso que ya vimos de los algoritmos genéticos. Tengo la parte de buscar alimento, que es usar mi
mi sistema sensorial para ver dónde se encuentra algún alimento, y de los alimentos que están ahí elegir el que me dé la mayor cantidad de energía y perseguir alimento, que es dirigirme como tal al alimento seleccionado. Y desde luego el estado de muerto, que es cuando se queda sin energía por no haber podido conseguir el alimento que necesita. El programa es muy sencillo, solamente estoy utilizando dos clases, la clase biot y la clase alimento, es decir, una clase para indicar a los biots y otra clase para indicar las partículas de alimento. Aquí tenemos un pequeño diagrama, no es un diagrama de clases como tal, pero tenemos los datos, la información básica que necesitamos para comprender cómo está creada la clase del biot y la clase del alimento. También podemos ver el código para darnos una idea de cómo está todo esto. Aquí está el código como tal, al menos de la parte que nos interesa, que es lo relacionado con el biot. No está el código de dibujo, que ese es un código muy sencillo en OpenGL. Pero bueno, tenemos la clase biot, entonces la clase biot va a tener una serie de datos públicos y privados. Realmente el código lo diseñé de la manera más sencilla para que fuera fácil de comprender, y no estoy utilizando funciones de interfase, propiedades y todo este tipo de cosas que en realidad deberían de estar ahí. Recuerden que es un código hecho para poder entender lo que está sucediendo. No es un código muy formal, ni tampoco no es un código profesional. Bueno, entonces vamos a tener un vector para guardar la posición, desde luego una variable de estado, otra variable para saber si está vivo o está muerto, la cantidad de energía, y también el índice del biot para saber cuál es ese biot en particular. En la parte privada, bueno, tenemos un arreglo que simplemente es el cromosoma, y este arreglo pues desde luego va a tener 9 genes. Este es el arreglo que representa nuestro cromosoma. Para la parte de trabajo vamos a tener un vector que es el vector pareja, que son las coordenadas en las cuales se encuentra la pareja a buscar. También vamos a tener un entero favorito, que es el índice de la pareja encontrada. Tenemos desde luego para la comida, el índice para el alimento encontrado, y tamaño actuar del biot. Dentro de los métodos a implementar, bueno, está el constructor. Tenemos un método para colocar nuevos valores, para dibujar al biot, la parte del cerebro, que es la máquina de estados finitos, y también tenemos otros métodos, en este caso privados, que es la búsqueda de la pareja, la persecución de la pareja, la búsqueda de comida, la persecución de la comida y la reproducción. La clase alimento es mucho más sencilla, simplemente vamos a tener un vector que es la posición del alimento, vamos a tener un entero que nos dice la cantidad de energía que contiene el alimento, su constructor, un método para dibujar el alimento y un método para colocar nuevos valores. Entonces, esto es lo que constituye a biot.h. La implementación, vamos a ella y vamos a checar rápidamente los puntos importantes. Bueno, aquí tenemos entonces la parte del constructor. Simplemente estamos colocando al azar una posición y relleno la información mínima que yo necesito del cromosoma, que es precisamente el tamaño y el color. Y ya indico ahí los elementos que voy necesitando. El tamaño se encuentra en la posición 0 del cromosoma y estamos indicando que inicia como si estuviera muerto. Es decir, el biot cuando es construido como objeto no inicia como vivo. Aquí tenemos la parte de dibujo del biot, es código de OpenGL, muy sencillo, aquí no nos vamos a parar demasiado. Tenemos aquí el método de nuevos valores, que va a colocar nuevos valores para el biot. Es decir, cuando yo creo un biot que se genera la aplicación, ese biot va a tener nuevos valores que van a ser escogidos al azar. Entonces básicamente estamos rellenando el cromosoma del biot con valores al azar. Es decir, al inicio yo tengo un montonal de biots, todos randoms, y el proceso es que se va a ir evolucionando y se van a ir generando especies a partir de la evolución, cada una de ellas más adaptada a las necesidades del medio ambiente. Aquí está el método de cerebro, que es una máquina de estados finitos, codificada muy sencillo, y entonces simplemente tengo un switch al estado y cada uno de los casos que corresponden, el caso para buscar pareja, para perseguir pareja, para buscar comida, obviamente están colocadas las transiciones cuando es necesario, para la persecución de la comida, para el caso en el cual esté muerto,
y para el caso también de la reproducción. Aquí está la búsqueda de pareja, que no es otra cosa más que ver dónde se encuentran las parejas, si están adentro de mi rango sensorial, y ya dependiendo de eso, pues simplemente encontrarla y ya ir hacia esa pareja por medio precisamente del método persigue pareja, en el cual tomo las coordenadas en las que se encuentra esa pareja y por un mecanismo de fuerza bruta me dirijo hacia ella, moviéndome en X, Y y Z hasta acercarme lo suficiente para llevar a cabo precisamente la parte de la reproducción. Bueno, el método busca comida es muy similar al busca pareja, nada más que relacionado precisamente con la comida, y el persigue comida también toma las coordenadas de la comida y por medio de un algoritmo de fuerza bruta se dirige el biot directamente hacia donde está esa comida. La reproducción es la parte, digamos, importante, porque aquí es donde vamos a empezar precisamente con la captura de la información genética de los padres. Vamos a tener el proceso del crossover y el proceso también de las mutaciones. Bueno, vamos a necesitar una serie de variables. Esto es principalmente para la parte del crossover. Muy bien. Bueno, lo primero que hacemos es tener un biot, es un pequeño cloncito, y ya a partir de ahí procedemos a la recombinación. Este es el código para llevar a cabo el proceso de recombinación. Ok, no es un código muy complicado. Estamos recorriendo todo el cromosoma y ya dependiendo de cómo nos fue, cuál es la posición de inicio, cuál es la posición de fin, pues ya llevamos a cabo la recombinación. Luego llevo a cabo la mutación. Entonces, si se cumple que ese gen en particular le tocó mutar, pues ya simplemente se escoge un nuevo valor para ese gen. Ya le doy vida al biot nuevo, le damos su energía inicial, su estado inicial, etcétera, y lo mando al mundo, colocándolo en una posición. Aquí yo podía tener diferentes opciones, por ejemplo, que los bebés nacieran en el origen o que los bebés nacieran cerca de sus padres. Bueno, ya es código alternativo, ¿no? Y desde luego le quitamos cierta energía a los padres, ¿por qué? Porque después de la reproducción, pues los papás quedan agotados. Este es el código de la clase alimento. La clase alimento es sumamente sencilla, el constructor nada más indica las coordenadas donde se encuentra el alimento y la cantidad de energía que tiene. Nuevos valores hace algo muy similar, también lo coloca en determinada posición y le coloca ahí una cantidad de energía. Tenemos la parte de dibujo alimento, que nada más es código OpenGL para dibujarlo. Ok, entonces a grandes rasgos ese es el código de la aplicación. Y vamos a continuar viendo más de esto. Bueno, continuamos. Entonces ya checamos el código, ya tenemos una idea de cómo está constituido el biot, de dónde está la parte precisamente del algoritmo genético. Y aquí tenemos un diagrama de los estados del cerebro. Entonces, bueno, son los diferentes estados y tenemos también las transiciones correspondientes para ir de uno a otro. Entonces, este es el cerebro del biot y es la forma como se va a estar comportando. Está muy sencillo, tenemos pocos estados, tenemos 6 estados y las transiciones correspondientes. Bueno, el motor gráfico está basado en OpenGL, entonces es muy sencillo. Tenemos una parte de inicialización del motor, una parte para el cálculo de valores, en el cual entra el ciclo de simulación, la parte de dibujo escena para dibujar los elementos gráficos, y esto está contenido dentro del código de calcula valores y dibuja escena.cpp, pero es un código que no vamos a ver porque, bueno, no está relacionado con la parte de algoritmos genéticos. Muy bien, entonces ahora vamos a observar las ejecuciones del programa y vamos a ir viendo cómo se comporta. Vamos a hacer varias ejecuciones y vamos a observar su comportamiento. Podemos ver a los biots moviéndose. Podemos observar que se empiezan a generar algunas nuevas especies y al parecer los pequeños están siendo más eficientes que los mayores, ya quedan muy poquitos de los grandes. Y entonces esta es una solución bastante buena al problema que tenemos. De hecho ya se generó un genotipo estable. Están compitiendo entre ellos y de vez en cuando hay una mutación, no sé si lograron verla. Era un pequeño biot, acaba de haber una mutación entre ellos y acaban de acelerar su velocidad.
De vez en cuando hay mutaciones, pero todavía no se genera una raza tan estable como esta que estamos teniendo en este momento en ejecución. También es posible observar las gráficas que nos indican la cantidad de alimento. Generalmente cuando hay extinciones masivas, no sé si lo notan acá, de repente surgen nuevas especies, surgen nuevas razas, y esto es bastante interesante. Y entonces entran en competencia con las anteriores, y es posible que tengamos especies que duran mucho tiempo y de repente hay una extinción masiva y surgen nuevas especies que se vuelven más eficientes que las anteriores, algo similar a lo que sucede en la Tierra. Entonces esa especie ha sido bastante buena, pero ya podemos observar también hay nuevas razas que han surgido. Muy bien, vamos a observar otra ejecución. Recuerden que inicialmente todos los BIOS son aleatorios, entonces bueno, va a estar interesante. Ok, esta es otra ejecución. En este caso, pues al parecer la evolución ha sido hacia estructuras más grandes. Ya ha surgido una raza estable, que son esos BIOS rosa, y tenemos otra, que son estos BIOS amarillos. Ha tenido más variedad genética esta simulación, aunque empieza a haber ahí un poco de extinciones. Muy bien, vamos a dejar correr un poquito de tiempo para checar precisamente cómo va evolucionando esto. Ok, acaba de aparecer otra nueva especie, otra más. Veamos si son tan adaptados como la anterior que existía. Al parecer la anterior rosa es bastante buena. Todavía no ha surgido alguna especie que logre quitarla totalmente. Al parecer ya tenemos dos especies dominantes. Ahí está, un surgimiento de nuevas especies. Incluso el azul acaba de mutar. Y ya tenemos una variedad nueva de azules que está compitiendo con sus ancestros y con los rosas también. Y continúa aquí el proceso. Vean que es el mismo programa, los mismos factores. Nada más lo único que cambió fueron los valores iniciales y tenemos una evolución totalmente diferente. Ahora sí parece que la rosa ya va para extinguirse. Y parece que no llegó a extinguirse, pero ya convive con otras especies. Hay más diversidad, hay más biodiversidad en este momento. Muy bien, vamos a hacer otra ejecución. Otra ejecución con biots grandes y biots pequeños. De repente apareció esa raza verde que se ve bastante exitosa. Y ya tenemos una raza dominante. Esa raza ha estado evolucionando hacia niveles mayores de velocidad y por ahí tenemos una raza pequeña. Acaba de haber una mutación importante y un cambio. Es como una especie más pequeña de la misma verde. Siguen evolucionando hacia mayores velocidades. Otra nueva raza, pero no parece poder competir del todo con la verde. Sería interesante que hubiera una extinción masiva para ver si podemos obtener un cambio fuerte dentro de las especies.
ya tenemos otra especie. Veamos qué tal compite con sus antecesores. Al parecer no le está yendo muy bien. Y está por extinguirse esa especie, aunque ya surgió una nueva de biots muy pequeñitos y rápidos. Y acaba de haber un aumento en la biodiversidad en la aplicación. Cuando hay mucha biodiversidad es cuando se ponen las cosas interesantes. Bueno, aquí estamos viendo entonces cuál es el proceso de los algoritmos genéticos. Tenemos precisamente los biots, tenemos el proceso de reproducción y el proceso de evolución, inspirado en las teorías de Darwin. Entonces ya tenemos la parte de los algoritmos genéticos y una aplicación que nos demuestra un uso práctico como tal. Muy bien, ahora vamos a checar otras aplicaciones que obviamente han tenido más tiempo de desarrollo. La aplicación que tengo acá se conoce como GenPool, y en esta aplicación nosotros tenemos un mundo. Vamos a crear uno nuevo para que lo puedan ver, totalmente aleatorio. Y entonces en este mundo nosotros tenemos muchos seres artificiales que van a estar compitiendo precisamente por alimento y reproducción, y se van a poder reproducir e incluso mutar entre ellos. Bueno, podemos checar información acerca de la población, o incluso podemos decir acá cuáles son los que me interesa que se reproduzcan, los de color similar, los de color opuesto, etcétera, los que se mueven demasiado, los que son muy lentos. Bueno, vamos a observar un poco. Yo incluso puedo mover los diferentes seres, cambiarlos de posición, y si los seres se atraen y se gustan lo suficiente y tienen suficiente energía, pues se pueden reproducir. Ahorita no se ha llevado a cabo ninguna reproducción. Aparecen pequeñitos huevitos de los cuales surgen los otros seres. Creo que todavía no hay suficiente energía para que se lleve a cabo el proceso reproductivo. No quieren reproducirse. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta aplicación? Bueno, podemos simplemente jugar precisamente con el proceso de los algoritmos genéticos. Los puntos verdes son el alimento y todo lo demás que tenemos ahí son los biots. Por ejemplo, hay unos que son bastante eficientes para moverse, como ese que tenemos ahí. Y bueno, podemos observarlo. Parece que no le gusta que lo observemos, entonces vamos a alejarnos. Ya llegó al extremo de su mundo. Vamos a jalarlo para acá. Quizás encuentre a alguien que le guste. Bueno, vamos a ver cómo funciona este proceso. Vamos a crear un mundo nuevo. Vamos a crear un mundo vacío en el que solamente hay alimentos, y ya tengo prediseñados unos biots. Entonces voy a colocar ahí ese biot. Ese biot es un diseño mío, y lo que voy a hacer es que lo voy a clonar. Voy a generar varios, ¿no? Pues para que haya una población inicial. Ok. Algunos mueren, ahí está nadando. Ahora vamos a dejar correr esta aplicación durante cierto tiempo y la vamos a observar. Incluso aquí podemos ver que ya nació uno con algunas mutaciones que no lo hacen muy eficiente en su movimiento, pero bueno. Entonces vamos a dejar nuestro mundo corriendo. Lo voy a dejar ahí corriendo y lo vamos a observar dentro de algunos minutos para ver cómo es que ha evolucionado. Estamos nuevamente con los biots. Han pasado algunos minutos. Tenemos todavía algunos de los originales, pero vemos que han empezado a surgir
pues lo que podríamos ver como nuevas especies. Incluso tenemos esta cosa que es medio extraña. Vamos a ver si estos sí ya se quieren reproducir. Si ya se reprodujo, ahí podemos ver el huevito donde va a salir un nuevo biota. Ese ya se murió. Estos dos ya hicieron lo suyo y ahí tenemos otro huevito en el que está saliendo otro biota. Recuerden que puede haber mutaciones, entonces no necesariamente tienen que ser iguales a los papás. Y puedo forzar, por ejemplo, digamos que me gusta cómo se mueve, entonces bueno, voy a crearle algunos clones. Creo que ahí está. Y de esa manera, bueno, puedo forzar el proceso evolutivo un poco. O puedo tomar y arrastrar y ver si por ahí se quiere reproducir algún biot con otro. Esto sí quisieron, ahí está su descendencia. Puede haber genes recesivos. Este se está alimentando. Está muy padre este programita. Se puede jugar con él y pueden ahí ver efectivamente cómo se lleva a cabo la parte de la evolución. Bueno, con esto concluyo esta conferencia. Espero que les haya agradado. Recuerden que estoy disponible para desarrollo de aplicaciones. Si ustedes necesitan aplicaciones científicas de graficación, videojuegos, realidad virtual, robots, software con sensores, hardware especializado, automatización, cualquier tipo de cosas, puedo ayudarlos en el desarrollo tanto de software como de hardware. También puedo ayudarlos en la parte de capacitación si necesitan capacitación en algún área en particular de estas tecnologías. Y desde luego también puedo dar conferencias para universidades, escuelas o también incluso para la industria. Entonces, bueno, me pueden encontrar en www.nicosio.com. Gracias a todos.